la intención, y aquí no es una cacofonía, tiene la intención de ser intencional con su bienestar. Entonces, ¿quieres explicarnos cómo? Tirso Valdés de Holístico, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, señores, ¿cómo están? Buenos días a todos los Camino al Sol oyentes. Contento de estar aquí, como siempre, de hablar un poquito de bienestar. Qué Qué bueno, igual bueno, por aquí, Tirso. Tirso. Siempre es un buen reminder tuyo el que procuremos el bienestar, que busquemos el bienestar. Aquí la propuesta tuya es que seamos intencionales en eso. Así es una palabra que utilizo mucho, ser intencional. Y creo también que, bueno, para ir poniendo en contexto, Reinaldo tocó el tema de esta mañana y decía darnos cuenta cuáles han sido las bendiciones, ¿verdad?, que ha traído esta crisis. Y incluso se hizo una reflexión esta mañana también de disfrutar eso que no esperas. Y creo que en este tipo de cosas hace importantísimo ser intencional, porque para realmente darme cuenta de cuáles han sido esas bendiciones, quizás, yo creo que hay dos claves y una es hacer ese stop, ¿verdad? Ser intencional en hacer ese stop y mirar qué ha pasado, cómo me he sentido, qué cosas han pasado. Y eso conecta mucho con las intencionalidades. A veces yo repito esta palabra y digo, óyeme, hay que ser intencional con ser intencional. O sea, buscar esa Sí, sí, sí. intencionalidad realmente, sentarnos, hacer ese stop. Y una segunda clave para tener esa intencionalidad, sobre todo en bienestar, es poderla conectar a nuestro propósito en una vida saludable. Y quiero explicar un poquito esto porque quizás surge la pregunta, wow, pero tener propósito en una vida saludable, y eso no es un propósito ya en sí. Y a lo que me quiero referir es a encontrar ese propósito de manera intencional en cada una de mis prácticas de bienestar. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando yo persigo bienestar sin tener un propósito claro? Y le voy a poner algunos ejemplos, ¿verdad? Para irlo viendo, porque es llevar propósito de una manera más granular, a verlo en mis prácticas de bienestar, en cada una de mis prácticas de bienestar. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede si no lo tengo? Empiezo a adoptar dietas, las que me recomienda una amiga, las que veo en contenidos, en página web y La que está de eso. moda. Empiezo a hacer el ejercicio que está de moda. No necesariamente me gusta mucho ni lo disfruto mucho, pero empiezo a hacer ese tipo de ejercicio. Empiezo a despertarme temprano, sencillamente tomando ese factor en consideración. Bueno, los gurús se dicen hay que despertarse a las A las 5 5. y yo me voy a despertar a las 5 porque sí. Entonces, puedo aceptar también una promoción en mi trabajo simplemente porque paga más. No estoy muy identificado con las nuevas funciones, con eso que voy a estar haciendo, eh, pero como pagan más, quizá lo debo tomar. O sencillamente voy a decidir renunciar a mi trabajo porque hoy lo que se usa es ser emprendedor y emprender y yo quiero emprender y renuncio porque eso debe ser mejor, ¿verdad? O sencillamente estoy en una relación o me caso, por ejemplo, porque llegó la hora, porque ya es momento de casarme, o me quedo en una relación tóxica por no estar solo. Y fíjense cómo en estos ejemplos van pasando las cosas porque sí, porque eso es lo que toca, porque eso es lo que se debe, pero yo no me he parado a ser intencional con cada una de esas cosas, de esas prácticas de bienestar. Entonces, si yo por el contrario defino y decido intencionalmente, hago ese stop del que hablamos y digo, ¿qué es lo que yo quiero experimentar en mi vida? Entonces, a esa parte es a lo que en bienestar llamamos propósito. Entonces, para hacer el contraste, ¿cómo pudieran verse esos ejemplos cuando yo defino ese por qué y ese para qué? En vez de hacer una dieta, yo quiero crear un estilo de vida, yo quiero entender cómo funciona mi cuerpo y ver cuáles son las cosas que me apoyan a mí en una alimentación, Sí. cuáles son las cosas que funcionan para mí, cuáles son las cosas que yo puedo comer y de cuáles sencillamente la dejo para momentos muy especiales, ¿verdad? Entonces no practico una actividad física porque está de moda, la practico porque me gusta, porque Exacto. disfruto o sencillamente
porque quiero experimentar. Óyeme, yo nunca he patinado, déjame ponerme unos patines, déjame al mirador y vamos a ver cómo funciona esto para mí. Aunque mi vida sea, ando en patines, pero no necesariamente es lo mismo. Exactamente. Entonces, tú también empiezas a entender un poco que quizás el key de despertarse a las 5 de la mañana no es fijar esa hora de despertarte, es a qué hora me voy a acostar. Empezar a entender tu reloj biológico y saber que para despertarte a las 5 de la mañana es importante acostarte a una hora específica. Entonces, comienzas a involucrarte en trabajos de que sientes ganas de realizar, trabajo con lo que te sientes identificado con la causa, no tanto por el dinero. Sí, claro, el dinero es importante, pero quizás no va a ser ese primer factor que te va a mover hacia un trabajo en específico. Entonces, en el tema de relaciones, bueno, te casas cuando lo sientes, tienes ese primer hijo cuando tú sientes, no cuando tienes la presión social. ¿Y cuándo que viene el primero? Y luego viene el Exacto. primero. Sí. Y cuando llega el ¿Cuándo primero, es el segundo? ¿cuándo viene la parejita? Que el primero no se evita, que hay que ver que todo funcione. Y luego la parejita 3. Exacto, sí, porque hay El que tercero asegurarse. para que sí. Tirso, en esa misma línea, tomando el título de la conversación que tenemos, esto de ser intencional con tu bienestar, es posible que alguien te esté escuchando ahora y diga, sí, yo debo asumir con responsabilidad esto del bienestar. Y se vaya del programa con ánimo, muy motivado. Y el día 1 va con todo. Y el día 2 va ahí. Y el día 3, bueno, ya no tanto. Y el día 4 me olvidé de Tirso y de todo lo que me dijo. ¿Cómo nosotros podemos en esa intencionalidad trabajar la constancia, el uno a uno, la persistencia? Te lo voy a ir definiendo paso a paso. En bienestar, yo utilizo mucho una frase que dice, la fuerza de voluntad y la motivación no son suficientes. Y en el ejemplo que diste, Rey, queda demostrado. Ahí me doy cuenta que si bien la motivación puede ser la chispa que inicia algo, fuerza de voluntad, no voy a poder ser sostenible. Entonces, el primer paso es crear una mentalidad adecuada de bienestar. ¿Y cómo creo esa mentalidad adecuada? Básicamente a través de 2 cosas. La primera es desaprender. Todos tenemos creencias y programaciones de bienestar que nos han dicho, hay que acostarse a 1 hora, hay que dormir tantas horas, hay que tomar tantos vasos de agua. Y la idea es ir desaprendiendo y aprendiendo nuevamente qué es lo que funciona para mi cuerpo. Cableando nuevamente el cerebro con nueva información y darme la oportunidad de experimentar en mi cuerpo nuevas cosas. Ese es un primer punto, ese desaprender. Y un segundo punto, que aquí se conecta a lo que hablábamos de propósito, es conectar la práctica que vas a realizar a por qué y para qué la vas a realizar. Y justo en esa definición, sentarte de manera intencional, ¿por qué yo voy a empezar a hacer ejercicio? ¿Por qué yo voy a empezar a limpiar mi alimentación? ¿Quién es la persona que yo quiero ser? Entonces, en esa definición, en ese por qué y para qué, claro, ahí vive tu propósito. Y cuando tú pasas por este filtro, todas tus decisiones y tus prácticas de bienestar, vas a poder conseguir esa sostenibilidad. Pero hablamos de propósito, entonces ese primer paso es crear la mentalidad, pero también pudiera surgir algún camino al solo oyente la pregunta, perfecto, ¿cómo puedo empezar a definir ese propósito para que dirija mis esfuerzos de bienestar? Entonces, ahí te lo puedo compartir en 3 partes. Una primera parte es entender que propósito no es más que una emoción que tú cultivas. Es cómo te quieres sentir en tu vida. Por ejemplo, ¿quieres sentir libertad? Libertad es algo a lo que te lleva el bienestar. Cuando tú vives tu vida en bienestar, esto te da mucha libertad porque vas a tener tu cuerpo disponible para cualquier cosa que lo necesites. O sea, vas a tener tu cuerpo disponible en cualquier etapa de vida, no vas a estar limitado, no vas a estar, bueno, yo no puedo ir a estos lugares porque ya mi movilidad está limitada o este tipo de cosas. Entonces, ese primer aspecto es importante, reconocer que ese propósito es una emoción que cultivas,
define cómo te quieres sentir y qué quieres en tu vida. Un segundo aspecto muy importante, y es algo que la mayoría de personas me consulta, me pregunta, y siempre lo tenemos en conversaciones de coaching, es el propósito no se encuentra, el propósito se construye, se crea. Muchas personas dicen, bueno, pero es que yo no he encontrado mi propósito. Y es como que, bueno, el propósito no te tocará la puerta, no es algo que puedes buscar en Google, cuál es mi propósito, sino Pero que tienes que empezar a dar esos primeros pasos, a ahí construirlo, a arranca, crearlo. ahí arranca la intencionalidad. Es decir, Exactamente. Claro. De manera intencional, sentarte y decirte, bueno, ¿qué es lo que quiero crear en mi vida? Entonces, hacerte las preguntas correctas. ¿Quién yo soy? ¿Qué yo quiero? ¿Qué me hace a mí sentir vivo y sentirme conectado conmigo? ¿Quién yo quiero ser como persona? Perdón. Entonces, en esa respuesta a esa pregunta, ya yo voy encontrando mi propósito y voy poniéndome en el camino. No se trata de que voy a encontrar algo y ya lo encontré, sino ponerme en el camino y de que paso a paso lo voy a ir construyendo, lo voy a ir creando. Y experimentar es parte de este proceso. Todo de acuerdo a tu individualidad como persona, probar qué cosas me funcionan, qué comidas, qué tipo de ejercitarme, cuántas horas de sueño necesito yo. No las usualmente recomendadas, sino cuántas necesito yo para sentirme bien. Y claro, en este proceso, si te pasa lo que, por ejemplo, me pasó a mí, que en un momento de mi vida me di cuenta, cuando me senté a hacer ese ejercicio, hice la comparación, ¿verdad? Lo que definí en ese propósito versus cómo estaba mi vida, estaban muy divorciados, la separación era muy grande. Entonces, llega el momento de tomar decisiones difíciles también, de tomar decisiones de a qué yo me quiero dedicar, qué tipo de relación con mi pareja o con mis padres yo quiero tener. Y definir eso y saber que habrá momentos de renunciar a algunas cosas, de que habrá algunos círculos que definitivamente hay que cerrar y estén para tomar estas decisiones. Entonces, en un tercer aspecto, creo fielmente que la vida va en etapas. Lo que queremos en nuestros 20, no es lo mismo que queremos en nuestros 30, en nuestros 40. Y por eso yo creo que el propósito es algo dinámico, no es algo estático. Definitivamente este propósito se va transformando a medida que la vida va avanzando y que vamos entrando en nuevas etapas, a medida que nos casamos, que tenemos hijos, que maduramos en el aspecto laboral. Es también hacernos conscientes de lo que funcionó por 5 años, a veces hasta 10 años, pudiera no estarme apoyando hoy. Entonces, ¿qué decisiones debo tomar en cuanto a estas cosas? Entonces, el mensaje final es este en realidad. Seamos intencionales con crear ese propósito en nuestras prácticas de bienestar. Porque eso, como ya vimos, es lo único que va a garantizar que esas prácticas puedan ser sostenibles en mi vida. Porque definitivamente la fuerza de voluntad y la motivación no van a ser suficientes para poder sostener estas prácticas de bienestar. Ser intencionales, tomar esa decisión, tener esa decisión tomada y ejecutar en consecuencia. Toda la vida yo creo que tiene que ver mucho con la decisión. Todo, sí. Tú tienes el matrimonio que tú decides construir, la academia, por ejemplo, en la universidad. Claro. A ti te va en tu escolaridad como tú decides que te vaya, con el esfuerzo que pones y el empeño que pones. Como dice Tirso, que esa intención sea coherente con la acción que tú realices cada día en pos de alcanzar eso. Y la vida nos va llevando por diferentes caminos. Y si bien es cierto que para alguna persona puede tener la claridad de mente de decir, sí, me estará yendo tan bien o tan mal como el propósito que yo tenga, o la intención que yo le haya puesto, o el nivel de conciencia que yo le esté poniendo a esto, no es menos cierto que también hay una serie de factores que están en nuestro entorno, que van condicionando algunas cosas. Pero, lo interesante es entender que cuando nosotros le ponemos intencionalidad a la cosa que estamos haciendo, sí podemos entonces procurar cambios.
porque a veces simplemente vamos por la vida en el trabajo que me aceptaron, estudiando lo que alguien me dijo que estudiara. Es decir, estamos como una especie de veleta, yendo hacia donde la vida nos va. Le digo que estoy con la pareja que me dijo que sí. Es decir, voy viviendo no con lo que yo quiero, sino con las cosas que se va presentando. O con lo que me ha elegido. Así es, como a mí me gusta decir mucho, Rey, que tú te conviertes en el protagonista de la historia de otra persona, te conviertes en el protagonista de la agenda de otra persona. Exactamente. O sea, eres el protagonista en una película que no es la tuya. Entonces, una parte importante de aclarar también, que ser intencional no significa que siempre me van a salir bien las cosas, no significa que ese siempre va a ser el camino. Tengo derecho a equivocarme, o sea, ser intencional no tiene nada que ver con esto, pero lo que sí te aseguro es que si eres intencional, te vas a equivocar bajo tus propios términos. Exactamente. O sea, te vas a equivocar siendo el protagonista. Entonces, si te equivocas siendo el protagonista, no hay ningún problema. Hay en ese error que le llamamos error, otros le llamamos aprendizaje, quizás hay un aprendizaje y es seguir adelante, pero vas a sentir que llevas el timón del barco en todo momento, no importa si tienes que dar reversa, si irte por otro camino, te sientes ese protagonista. Excelente. Nos encanta esa invitación. Tirso Valdés de Holístico, muchísimas gracias. La gente que quiera conectar contigo, con tus conceptos, de repente tener esa guía en el proceso, ¿cómo se pone en contacto contigo? Claro que sí, me pueden contactar por Instagram, en Holístico RD, y ahí están todos mis contactos. Ahí encontrarán mi correo, encontrarán mi página web y podrán, bueno, suscribirse al blog en la página web y disfrutar de todos estos contenidos de bienestar y recibir estos contenidos de bienestar que todos los días comparto. Buenísimo. Muchísimas gracias, Tirso. Bueno, sigue pues, muy bien para que nos traigas esas buenas intenciones a cabina. Gracias a ustedes y pasen un feliz día. Un abrazo a todos. Gracias, buenísimo. Tirso. Bueno, pues